Muy buenos días nuevamente, estudiantes del sexto grado de primaria, ¿no? Nuevamente hoy jueves 23 de julio y en esta oportunidad con el curso de ortografía. Bueno, en el curso de ortografía trabajaremos lo que es la narración, su estructura y los elementos que la conforman. La narración conocida también como relato. Bueno, te digo que una de las formas de narración, por ejemplo, son los cuentos, así como también son las biografías, las autobiografías, también las crónicas, todo pertenece al mundo de la narración, precisamente porque son parte del género narrativo. Bueno, luego de esta pequeñita explicación, y antes de ingresar, bueno, la recomendación es lavarse las manos las veces que sea necesaria con abundante agua y jabón. Y tener el espacio donde estudias, ¿no? Limpio y ordenado. Como te digo siempre, eso, nuestro entorno es parte de la motivación para seguir estudiando. Ahora, no quiere decir que, bueno, como no tengo un buen ambiente, no voy a estudiar. Bueno, precisamente por eso tú tienes que ver mucho en el orden y la limpieza de tus espacios. Y también ayudar en casa, ¿no? En las actividades, los quehaceres del hogar. Es importante también que aprendas o que seas parte de la persona que colabora también en el orden y limpieza de nuestro hogar. Ahora sí, comenzamos con la narración. Para hablar de lo que es narración, pues siempre surge la pregunta, ¿qué es una narración? ¿No? Y queremos saber qué es una narración. Bueno, la palabra narrar es sinónimo de contar o relatar, ¿cierto? Ya. O sea que una narración es una clase de texto a través del cual se cuentan muchos sucesos imaginarios y hasta sucesos reales, porque si yo cuento mi autobiografía o la biografía de un personaje, estoy contando, ¿no?, sobre sucesos reales. Pero si narro un cuento, obviamente estoy contando sobre sucesos imaginarios. Todo está relacionados unos con otros. ¿Por qué? Porque son parte de la narración, está relatando. Todas las narraciones cuentan entonces una determinada historia, ya sea verdadera, ya sea irreal o imaginaria. Nos cuentan sobre un conflicto, nos cuentan sobre sus personajes, sobre el tiempo. En muchas ocasiones en los cuentos, en las leyendas, en los mitos, ¿no? Generalmente no te dan el día, la hora ni el año, ¿no? Solamente te dicen hace miles de años, hace mucho tiempo, había una vez, ¿no? Pero de alguna manera nos tratan de ubicar. ¿Por qué? Porque si me dicen había una vez, entonces yo me imagino que es el tiempo pasado. ¿Ves? Me ubico al tiempo pasado. Bueno, en una narración también es contar una secuencia o una serie de acciones que se van dando, ¿no?, por los personajes que la hacen en un lugar determinado y en un intervalo del tiempo determinado. Ahora, cuando nos habla de secuencia es un orden, ¿no? Es un orden, como el caso del cuento. Luego que sabemos y estás copiando en tu cuaderno que es una narración, es un poco amplio la definición, pero si he buscado esta definición amplia es para que tú tengas una idea, ¿no?, de lo que es narración. Bien, elementos de la narración. A ver, se parece mucho al del cuento, me vas a decir, obviamente, ¿no? Tiene esos elementos, es muy recurrente. O sea, se habla de un espacio donde suceden los hechos. No te dicen la fecha, el día, la hora exacta, pero te dicen en el bosque, en el campo, en un palacio, o sea, me tratan de ubicar en un lugar. ¿Ya? En el tiempo, me dicen cuándo suceden los hechos. Hace 100 años, hace 1000 años, había una vez, pero ya me estoy ubicando en el tiempo, en este caso, tiempo pasado. Cuando me habla de acciones, son los acontecimientos, ¿no?, que se van dando a través de la historia, del relato. Generalmente tiene que girar en torno a un tema central, a una historia central. Ahora, narración de novelas también existe, pero las novelas son un poquito más extensas que un cuento, más extensa que una leyenda, más extensa que una fábula. En el caso de las novelas, pues hay más personajes, hay más lugares de espacio donde se desarrolla la historia y, y muchas más acciones. Y las historias, pues cada personaje trae su pequeña historia, ¿no? Bueno, pero ese es el caso de la novela. Ahora vamos a una narración de mucho mejor. Personajes.
son quienes van a protagonizar la historia. Pueden ser personajes principales o los personajes secundarios, ¿no? Habría que ir viendo a través de la narración. Generalmente en los relatos cortos los personajes suelen ser pocos, ¿no? A ver, y algo muy importante, el narrador. Existen dos tipos de narradores. El de primera persona, que podría ser un yo, y cuando el narrador cuenta es el que observa, puede ser testigo del relato, o puede ser la persona que está protagonizando, ¿no? El relato o narración. Y los otros podría ser un narrador de tercera persona, que simplemente observa de lejos, supuestamente está observando la historia y le está contando en tercera persona, con los verbos de tercera persona. Lo que ve, lo que oye y lo que observa. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de narradores. Los que se escribe con verbos de primera persona, ¿no? Y narra, y los que se escribe con verbos de tercera persona, y es el que narra, pero como observador. Vamos, la estructura de una narración. Vamos acá a detenernos un poco más para hablar de la estructura de una narración. Bueno, la estructura o las partes que conforman una narración, cualquier tipo de narración como un mito, una leyenda, un cuento, una fábula, ¿no? Que son narraciones también, va a tener siempre tres partes, tres cuerpos. Generalmente podría estar en tres párrafos, generalmente. Pero en algunos casos, lo que es nudo conflicto, donde se desarrollan las acciones, a veces tienen 2 o 3 párrafos, ¿no? Tiene un poquito más de cantidad, digamos, ¿no? Generalmente el planteamiento principio, donde se presentan los personajes, se presenta la historia, va a un solo párrafo. La segunda parte, que es nudo conflicto, suele ser la más extensa. Y la de final siempre también es un párrafo, ¿no? Que es el desenlace, la resolución o la conclusión o final de todo el relato, la historia. ¿Cómo queda, no? ¿Cómo quedaron los personajes? ¿Cómo quedó la historia, no? Si logró su objetivo o no lo logró, bueno, allí sabremos en el final de la narración.